Buenas noches, hoy es 19 de marzo de 2025. Es un placer estar con ustedes. Nuestro tópico de hoy se llama resignificándote o resignifícate, como lo prefieras. ¿Y hacia dónde va orientado esta conversación? Esta conversación básicamente lo que pretende es que siempre es momento adecuado para desde nuestra reflexión, desde nuestra revisión a lo que nos está sucediendo en cualquier esfera de la vida, estamos con la competencia, con la habilidad, con la capacidad de poder ver las cosas con una interpretación diferente. En otros términos, ser un observador diferente, siendo el mismo Darío, pero mirando diferente, cambiando de anteojos. Podemos cambiar de anteojos, podemos cambiar de gafas o ver las cosas oscuras y con una perspectiva específica, sombría, o ver las cosas con otro color, con otra transparencia, o simplemente decir, hay otra opción y es no me pongo gafas. Y lo que queremos un poco cuando estamos hablando de resignificándote o resignifícate es la invitación a que lo hagamos. Y ustedes me dirán, y la invitación a que nos veamos distinto o veamos las circunstancias y el entorno distinto, ¿qué persigue? Lo primero que puede perseguir es tu bienestar, porque tú puedes estar enfrentando circunstancias muy difíciles en razón a la salud de un ser querido, a la salud tuya, que estás enfrentando un proceso de enfermedad que no sabes de qué manera manejar. O tienes en tu trabajo un jefe que es absolutamente inaguantable, que te tiene hostigado, que te tiene atribulada, etcétera. Ese tipo de circunstancias te afectan profundamente, de manera integral, no solo durante el proceso en que te estás viendo afectado o afectada, sino también en los momentos de descanso. Eventualmente podrás no dormir, no descansar, no estar restaurando de manera adecuada y vivir una vida de tensión con muchísimo estrés, y esto va a hacer que la mayoría de tus procesos no caminen de manera adecuada. Y aquí de lo que se trata es de que entonces tengamos la habilidad, la capacidad y encontremos oportunidades de resignificarnos, de tener un significado distinto en términos de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra interacción con otros. Por eso el llamado es, tienes la posibilidad y te vamos a presentar junto a mi colega y querida amiga Patricia Mier 6 opciones importantes que te van a permitir moverte, y vamos a poner también algunos ejemplos. También vamos a hablar conceptualmente en qué consisten cada una de estas 6 herramientas o posibilidades o acciones que son importantes y que pueden configurar todo un plan, todo un programa muy adecuado para ti, para poderte dotar de la capacidad de cambiar y de que esos mismos hechos que hoy te angustian, que hoy te afectan, que hoy te amenazan, se conviertan en hechos que propicien tu crecimiento, que propicien tu avance, que sean estimulantes de tu aprendizaje y que te permitan poder mostrar una mejor versión de ser humano que eres. Entonces, ese es básicamente el marco conceptual que queremos compartir con ustedes,
y tengo aquí acompañándonos a nuestra querida Patricia, y me gustaría que nos contaras, Patti, dentro de esos 6 factores o aspectos o recursos que hemos configurado en este proceso esquemático de resignificarnos, ¿cuáles resaltarías en primer término o el que más te llame la atención? Adelante, Patti, bienvenida. Gracias, gracias Darío y muy buenas noches para todos. Bueno, escuchando la introducción maravillosa que haces, quisiera justo adicionar un punto que nos toca a nosotros de diferentes formas, digo a nosotros en general, a cada uno de las personas, para poder adoptar el tema de resignificarse o resignifícate, como bien lo decías, y es cuando entramos en un proceso de duelo, duelo por pérdida de la pérdida que corresponda, ya sea porque fallece un familiar, porque entramos en un divorcio, porque perdemos un negocio, entramos en una situación crítica económica o porque básicamente fallece nuestra mascota. Entonces, justo aquí vamos a poder ver la importancia que tiene resignificarse cuando estamos justo en un proceso de duelo, que no es más que la responsabilidad contigo misma. Bien, una vez dicho esto, como bien comentabas hace un rato, efectivamente tenemos seis potentes ayudantes o guías o apoyadores para trabajar justo en este concepto de resignificarte, que es a lo que te estamos invitando hoy. Y el primero se llama autoconocimiento profundo. O sea, esta palabra de autoconocimiento no deja de ser básicamente poderosa para nosotros en ningún momento de nuestra vida. Por el contrario, este autoconocimiento es la invitación a que escuches tu voz interior, a que básicamente tengas un espacio para ti, que puedas dentro ya sea de tu casa o el lugar que prefieras, básicamente destinar un momento, un sitio en donde entres en esa introspección contigo, en donde conectes contigo y te reconozcas. Y te reconozcas básicamente cada día. Puede haber cambios y modificaciones en ti. Reconócelos, admítelos y aquí la invitación es a darte cuenta si realmente te suma y apunta a lo que decía Darío, iniciando que no es más que un bienestar. Nos resignificamos para un bienestar. Y es aquí durante el tema de herramientas que nos apoyan muchísimo en este autoconocimiento profundo. Podemos trabajar técnicas de mindfulness, podemos trabajar también una meditación diaria en ese espacio y en ese momento sagrado que destines para ti, te ayuda muchísimo. Otro es trabajar y escribir en algo que hemos denominado un diario reflexivo. Tómate unos minutitos al día en el momento que a bien tengas. En lo personal lo hago ya finalizando el día en la noche y efectivamente escribo ese diario autorreflexivo. La verdad que son supremamente valiosos, son como una recarga y nos apoya muchísimo a ese actuar que básicamente toca la palabra y el tema que estamos trabajando hoy de por qué resignificarte. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo conectas con ese interior? Y te doy paso a ti, Darío, para que continúes con otro de los aspectos fundamentales que apoyan dentro de los 6 que estuvimos trabajando, el tema de resignificarse. Bueno, dentro de ese autoconocimiento profundo que nos está comentando Patricia, es muy importante entender cada vez más la razón de nuestros pensamientos, la razón y el sentido que tienen nuestras emociones, y hacer un análisis introspectivo de nosotros mismos con nosotros mismos para poder entendernos más, para poder entender qué nos molesta, por qué estamos molestos con una persona si nuestra molestia se originó
en unas circunstancias con otra persona. Usualmente seguimos insistiendo en comportamientos y en conductas cuando el origen ya pasó y seguimos conectados con patrones de conductas que se repiten y que no son adecuados y mucho menos justos con personas que no tienen nada que ver con el problema inicial. Entonces, ese autoconocimiento es fundamental. ¿Qué tal te calificas allí, en ese autoconocimiento profundo? De 1 a 10, si haces reflexiones de introspección, haces reflexiones de análisis de cómo fue tu día, de dónde puedes mejorar, de en dónde estás fallando, de dónde podrías estar contaminando o afectando tu entorno, bien sea familiar o laboral. Vale la pena hacer esas reflexiones porque no solo estás afectando tu bienestar, sino el de otros, el de los que están cerca, y no te das cuenta. Por eso, otro de los elementos claves dentro de los que hablaba Patricia, hay uno que me parece que es fundamental y es uno que casi nunca hacemos, y es obtener una retroalimentación de la gente a tu alrededor. ¿Cómo me ves, Patricia, hoy? ¿Cómo me viste ayer? ¿De qué manera crees que puedo estar mejorando en términos tuyos o en términos míos? Y ese tipo de cosas que nunca hacemos, o porque nos da pena, o porque nos da vergüenza, o porque no nos gusta exponernos, por cualquier motivo, pueden ser muy favorables en términos de incrementar nuestros recursos y nuestras capacidades. También incluso acudir a una terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con las ayudas que hacemos nosotros como coaches profesionales, que ahondamos y profundizamos en procesos terapéuticos, donde te podemos ayudar y acompañar muchísimo en términos de tu bienestar, tu rendimiento y tus relaciones con el resto del mundo. Otro elemento que sería fundamental y muy en la línea de lo que acabamos de mirar de autoconocimiento profundo, es el que hemos denominado reprogramación de creencias limitantes también. Las creencias limitantes, es decir, esas que nos llevan a pensar en el no puedo, no soy bueno para, no soy capaz de, son las que más nos bloquean, más afectan nuestra autoestima, más afectan nuestra dignidad, más afectan el rendimiento y la eficacia con que tenemos que encarar las distintas funciones que acometemos cada día. De tal manera que esa reprogramación, y cuando hablamos de reprogramación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos no únicamente a estar repitiendo patrones, sino ver de qué forma esos patrones negativos que encontramos tanto en nosotros como en aquel que convive con nosotros o participa en ciertos procesos, puede mejorar haciendo un switch, un cambio de negativo a positivo. ¿Cómo podría ser positivo con respecto a aquello que has detectado que te limita? ¿De qué manera podrías comportarte? ¿De qué manera podrías encarar una conversación que siempre finaliza en un conflicto o que finaliza en términos de eh, un, una tensión, una fricción, que ese no era tu objetivo, pero las circunstancias siempre te llevan a lo mismo? Entonces, ¿de qué forma tú, antes de que suceda el evento, puedes reprogramarte para que estés especialmente tranquilo o tranquila, especialmente intuitivo, dando cabida a todas las opciones y a todas las alternativas posibles? ¿Qué tipo de herramientas propondrías tú para ese tipo de factor que hemos llamado reprogramación de las creencias limitantes, Patti? Pues mira, precisamente como herramienta está el reconocimiento en las diferentes áreas de tu vida y se puede trabajar a través de programación neurolingüística, a través de terapias de hipnosis, en donde podemos empezar por cada una de tus áreas, áreas como por ejemplo la salud, el dinero, las relaciones, la parte lúdica, y reconocer en cada una de estas áreas
¿Cuáles son esas creencias que en lugar de sumar te están restando? Es decir, ¿cuáles son esas creencias limitantes? Y acá ese reconocimiento de la creencia limitante en ti va a básicamente a llevarte a decir, Eureka, esto es realmente lo que me está frenando, lo que me detiene. Y a través de la programación neurolingüística, utilizando una técnica que nos lleva a algo que se denomina el metamodelo, que no es más que entrar y cuestionar básicamente la procedencia, de dónde viene, en qué momento fue instalada esa creencia en ti, según quién ejercía autoridad en ese momento para ti y la diste por hecho. ¿Y cuánto llevas viviendo y dando por hecho esa creencia y cómo ha influido? ¿Para qué? Para que no puedas continuar, crecer y avanzar en aquella área de tu vida que consideras debes hacer un movimiento, debes resignificarlo, debes moverte. Entonces, esta técnica de programación neurolingüística es supremamente poderosa porque cae sin cuenta de la creencia y al mismo tiempo trabajamos en reencuadrarla, es decir, llevarla de ser una creencia limitante a que tú misma descubras cómo puedes resignificarla y volverla como una creencia totalmente empoderante. Esto es básicamente una, otra es una visualización creativa y esta visualización creativa básicamente te vamos guiando paso a paso para que tú seas el que básicamente está creando ese pensamiento, lo está viviendo y lo está proyectando. ¿Para qué? Para que sea algo que te impulse y que sea motor generador y no que por el contrario te detenga, te frene y haga que ese pensamiento sea recurrente. ¿Cuál? El limitante, el que no te sirve, el que te frena. Iron Katie, que es una persona que ha hecho mucho trabajo de tipo personal y que ha estado en crisis violentas que incluso casi la conducen al suicidio, ha diseñado una metodología que no voy a entrar en detalle ahora, pero que es otra de las herramientas que ella ha usado para combatir las creencias limitantes. Eh, Ella le denomina a su modelo el trabajo, de work en inglés, y consta de 4 pasos que, si quieren, en una próxima oportunidad podemos entrar a detallar un poco más para que ustedes puedan entrar a practicar y a resolver las cosas como las resolvió ella en su vida. En una noche oscura, ella entra en una crisis tremenda y comienza a desarrollar esta metodología que la saca de ese proceso tan complicado y tan angustioso que llevaba a cabo. Eh, Parte de lo que estaba comentando ahorita, Patti, que tenía que ver con la programación neurolingüística, hay otro elemento que es muy importante y se denomina modelaje. La manera más propicia de poder también atravesar ciertas crisis es modelar a alguien que tú consideres héroe o alguien a quien admires que te permita moverte en la dirección en que él se mueve o ella se mueve cuando están en crisis. La misma manera en que tú atraviesas un proceso crítico, de qué forma lo resuelve aquella persona que tú o admiras o respetas. Cópiale la conducta, cópiale el modelo, cópiale el método. Eso se llama modelar en programación neurolingüística y también pues es una técnica que consiste en algunos pasos que podríamos más adelante en alguna de nuestras conversaciones también entrar a detallar más. Pero lo que queremos es dejarles la sensación de la amplitud que tenemos en términos de recursos para ir resolviendo y enfrentando cada uno de esos procesos críticos que hacen que tu vida se vuelva angustiosa, que te produzcan nervios, que te produzca bajonazos energéticos y que haga que estés preocupado o preocupada. El tercero, Patti, sería el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Qué nos dirías en ese aspecto? Cuéntanos. Wow, este es maravilloso y este me encanta.
Y básicamente en este desarrollo de la inteligencia emocional, permítete sentir, permítete sentir esa emoción, vivirla. Reconoce que está en ti, vívela y siéntela. ¿A dónde está el detalle? Que no viva contigo, que no te acompañe durante meses o durante años, porque ahí sí ya vas a estar en serios problemas. Pero si tienes una tristeza, vive la tristeza, siéntela y experiméntala. Si hay ira, igual, siéntela y experiméntala. Acá básicamente no se trata de clasificarla como positiva o negativa, como buena o mala, sino simplemente como una emoción que llega a ti y la vives. También puedes preguntarte cuál es la fuente, o sea, ¿de dónde proviene esta tristeza? Cada uno de nosotros lo sabemos. Cuando un amigo nos ve triste y nos dice, ¿qué te pasa? Y usualmente decimos, no, sabes que no lo sé. Sí lo sabes, que no quieras reconocerlo, que no conectes precisamente con ese ser interior, con ese maestro interior, pero sí lo sabes. Entonces, ¿podemos mentir a otros? Sí, pero a nosotros mismos no. Entonces ahí, tómate ese tiempo. Puedes tener como un lugar sagrado dentro de tu casa en donde entras en conexión contigo misma o contigo mismo y es allí donde te permites reconocer que tienes esa emoción, de dónde proviene y está en ti hacer el switch y hacer el cambio para que básicamente, si es una tristeza, la tristeza vaya modulando y se vaya reduciendo y puedas reconocerte y decirte, ok, voy, ¿qué me gusta? Acuérdense cuando nosotros hablábamos de toda la parte de ese cóctel hormonal, ¿qué me gusta? ¿Qué puede ser agradable para mí y que pueda básicamente darle un toque de alegría y de momento especial a mi vida? Entonces, podemos prepararnos una deliciosa taza de chocolate a quienes nos gusta el chocolate y empezar a tocar hacia la parte positiva de cambio, pero por sobre todas las cosas, no la contengas, no la rechaces, no la reprimas, sino vive y siéntela. Aquí hay algo importantísimo y son las técnicas de respiración. Las técnicas de respiración consciente inmediatamente nos hacen cambios poderosos en nuestro estado. Otra, escribir un diario emocional para que pasado una semana, 15 días o un mes, te des cuenta de qué se está repitiendo en tu vida, qué es lo que está sucediendo, cuál es esa emoción que más te está acompañando. Esto es supremamente poderoso. Y hay algo que es poderosísimo, que es practicar la empatía. Lo llamamos empatía activa. Y esas prácticas de empatía activa, yo lo llamo sonreír de corazón. Te sonrío de corazón porque realmente quiero compartir una sonrisa contigo. No es un tema eh, simplemente de expresar una sonrisa para obtener algo. No, es como una bienvenida, un gesto bonito, amable y de corazón, una fuente de inspiración. Entonces, el ser empáticos, y lo podemos empezar justo con nosotros mismos y con las personas con quien más estamos nosotros y con quien más estamos en convivencia. Bueno, hay una invitación que nos haces y es, trata a las emociones como pasajeros temporales en el vehículo de tu vida. No los rechaces. Llévalos hasta un sitio entendiendo que son temporales. Trátalos como temporales, no como permanentes, porque las emociones de esa índole y mucho menos las de baja densidad nos definen. Son circunstancias que están, pero no somos nuestra emoción. Estamos con una emoción, no somos permanentemente esa emoción. Total que ese sería un poco la invitación para que reflexionemos muy bien y le demos claridad a que los estados de ánimo son eso, estados de ánimo, no son permanentes. Y les demos ese tratamiento, ¿no? Como si los estuviéramos llevando
en un vehículo hasta su puerto de destino y que nos despidamos amablemente de cada uno de esos hasta cuando hayan cumplido el propósito en nosotros. El siguiente factor, que es un factor bien importante, es de qué forma nosotros podemos reconstruir nuestra narrativa personal, de qué forma escribimos la historia de nosotros mismos. Hay una cuestión en coaching que es un concepto que me gusta mucho y que puede encuadrar y que puede explicar muchísimo esto que pretendemos abordar en este punto, y es la identidad histórica. La identidad histórica es lo que nos ha definido hasta ahora en muchos de los aspectos. Cuando estamos en un proceso social, en una reunión con amigos, cuando estamos en un contexto de una reunión de trabajo, en un comité, cómo interactuamos con los demás, cuando estamos en reuniones familiares, cómo y quiénes somos. Esa es la identidad histórica. Pero tenemos que entender que esa identidad histórica muchas veces respondió a un libreto que escribieron otros sobre nosotros, libretos que escribieron nuestros padres cuando nosotros éramos muy pequeños, en donde nos definieron como tímidos, introvertidos o extrovertidos, patanes, etcétera, y todo eso va calando en el libreto de nuestro rol a jugar. Y eso afecta muchísimo la vida adulta de cada uno de nosotros. Entonces, la identidad histórica, reemplazarla por algo que se ha denominado identidad comprometida, que es tu compromiso contigo hacia dónde te lleva. ¿Quién quieres volverte o como quién quieres volverte? ¿O cuál es el Darío que quieres ser? Y eso empezarlo a actuar desde ese mismo momento. De esa forma comenzamos a hacer una reconstrucción de nuestra narrativa personal o de nuestra identidad. Y claro que se puede hacer. En todos los procesos de adicciones siempre se trabaja este tema como un tema fundamental para sacar a las personas del alcoholismo, para sacar a las personas de la droga, y es qué tipo de actos, qué tipo de patrones, qué tipo de hábitos vas a tener que hacer para dejar de hacer lo que has venido haciendo, porque tus haceres no te definen a ti. Se pueden cambiar de tal manera que manos a la obra y adelante. ¿Cuáles serían herramientas fundamentales en ese contexto, Patti, de la reconstrucción de Claro, tu narrativa personal? claro que sí. Mira, una herramienta es justo el storytelling, ese storytelling personal, ¿sí? ¿Cuál es esa historia que te estás diciendo? No solamente que te la estás diciendo, sino que tantas veces te la estás repitiendo. Si tan solo lo piensas por un día, ¿cuál es esa historia que te estás diciendo a ti recurrentemente? Esa es una. Hay otra poderosísima que puede que tú reconozcas, ¿sí? O por el contrario, acudas a las personas con quien más compartes y es aquellas palabras o palabra que con mayor frecuencia dices y no eres consciente. ¿Qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué palabra usualmente siempre traes durante todo tu día? El tema del trabajo con las metáforas es poderosísimo, poderosísimo. Créanme que es una de las mayores técnicas en programación neurolingüística y en trabajo de coaching con PNL, el trabajar con la metáfora, ya sea una historia tuya o una historia de otros. De verdad que esta técnica, en todo lo que corresponde a aquella narrativa, a aquellas palabras o historias que te dicen, es de verdad supremamente potente. Hay otra que es lindísima que me encanta, cartas a ti mismo, porque siempre pensamos en escribirle una frase a otro, en escribirle una carta a otra persona, ¿no? ¿Por qué no nos escribimos a nosotros mismos? Hay una coach en un video espectacular acerca de autoconocimiento que nos dice, enamórate de ti, porque cuando te enamoras de otra persona, empiezas a buscar la frase, la carta, el detalle, la palabra. Así que la invitación es enamórate de ti para que
efectivamente describas las cargas, hagas un cambio de ese lenguaje, cómo te estás hablando y lo reconozcas. Esta es una de las técnicas maravillosas. Y de verdad que yo quisiera quedarme hasta la finalización, pero tengo así un detallito que hace que tenga que desconectarme en este momento y dejar a Darío básicamente con ustedes, pero sé que quedan excelentes manos, así que conmigo estarán en el próximo We2 Coach. Chao, chao. Muchas gracias, Patti. Que te vaya muy bien Con en tu gusto, con reunión gusto. Gracias. y grabaremos todo esto de tal forma que lo puedas ver en su integridad y muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Éxitos. Claro que sí. Éxitos, gracias, con el mayor gusto. Chao, chao. Chao. Hay otro elemento fundamental dentro de los que anotaba Patti que a mí me gusta mucho y es lo que se denomina la línea de tiempo reconstructiva. ¿Qué significa eso? Es una técnica que se usa muchísimo en hipnosis. Tiene que ver con ver de qué manera hechos que te afectaron atrás, en tu historia, en tu pasado, se pueden ver desde una perspectiva y desde una latitud o altura distinta en el presente, porque ya son hechos del pasado, cosas que te afectaron cuando tenías 5 años, cuando tenías 20, cuando tenías 30, eventos traumáticos a los 40, etcétera. Todos tenemos eventos que nos han causado tristeza, fricción, conflicto, etcétera, y que han dejado huella y han hecho anclas en nuestra conducta y en nuestros sentimientos, de tal forma que parte de lo que hay que hacer es de hacer una mirada en la línea de tiempo reconstructiva para poder encontrar ese momento, mirarlo con ojos diferentes, ¿no? Es decir, con ojos que nos permitan estar siendo más objetivos, más sabios desde la actualidad, desde tu presente, de lo que fuiste cuando no tuviste las herramientas suficientes para poder capotear esa situación o circunstancia. El otro elemento o factor número 5, que es bien importante en todas estas técnicas que tienen que ver con resignificación, tiene que ver con el desarrollo de la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros de poder, a partir de la adversidad, del dolor, de circunstancias, digamos, de pérdida, poder salir del duelo, poder salir de la circunstancia adversa fortalecidos, es decir, empoderados, más fuertes incluso de las formas en que estabas cuando empezaste a atravesar tu crisis. De tal forma que ese desarrollo de la resiliencia tiene que ver con aprender a manejar, a gestionar y a gerenciar la adversidad. Y comienza a haber unas técnicas que tienen que ver con cómo hacer de las experiencias difíciles aprendizajes de vida. Esto que estás enfrentando, esto que te ha sucedido, de qué forma contribuyen en tu progreso, de qué forma te contribuyen para producir una mejor versión de ti hacia el futuro y en el presente, obviamente. Entonces, ejemplos de esto, por ejemplo, son enfermedades que has atravesado que te han dado las señales para que cambies de conducta, para que cambies de hábitos, para que cambies de patrones de consumo y te han puesto a ser una persona diferente. Entonces las enfermedades se vuelven profesores para caminar el camino, se vuelven maestros. Entonces, eh, incluso hay un libro que se llama La enfermedad como camino y hay que verlo así. ¿Cuáles son las señales que te están llegando producto de condicionamientos que estás haciendo, que hagas y que hayas producido una enfermedad en ti? Porque esos son alertas, alertas que se prenden para decir, si sigues por ese camino, te vas a enfermar más. Si sigues por ese camino, incluso te vas a morir. Entonces, pues todo esto es elementos que hay que revisar y mirar de una mejor manera
para que nos permitan atravesar y sortear de manera muy inteligente los distintos procesos que, aunque parezcan críticos, angustiosos, adversos, te permitan crecer, que de eso se trata. Crecer y progresar, siempre logrando ser una mejor versión de ti mismo. Es un poco a lo que vinimos. Entonces, todo esto, por ejemplo, también puede servir para manejar técnicas del estrés y otros elementos que podremos tocar en conversaciones posteriores. El último que quisiera compartir con ustedes es alinear los valores con tu propósito de vida. Es decir, de qué forma eso que estás atravesando hoy y que te está desviando eventualmente de tu camino de tranquilidad, de paz, de armonía, en la articulación incluso con otros, ver de qué manera puedes hacer una gestión de ese manejo que te causa desviación en tu propósito, en tu destino deseado, y es importante entonces que hagas alineación de valores con ese destino, o que hagas una verificación que es muy sencilla y que tiene que ver con esto que estoy haciendo hoy, o esta pelea, esta discusión, ¿está en el camino del objetivo que tengo o no? Hacerte esa pregunta, porque lo que observo en la mayoría de los consultantes es que quieren una cosa, pero hacen otra. Quiero tener buenas relaciones con mi pareja, pero lo que hacen es pelear desde que se levantan hasta que se acuestan con, eh, con la persona, ¿no? Entonces, de- desde ese punto de vista, es fundamental estar mirando muy bien si mi proceso, si mi camino, si estoy caminando, miremoslo así, desde una forma lineal. Este es el proceso y el punto de llegada o meta es este. Si me encuentro caminando en el proceso que me guía o me orienta hacia la meta, estoy siendo consecuente y coherente. Pero si en lugar de estar caminando el camino que me he propuesto, que es el, digamos, el verde, este verde, me está alejando y voy caminando por este, si lo que quiero hacer es una dieta y pesar 15 kilos menos, pero lo que me encuentro es comiendo más carbohidratos, menos ejercicio estoy haciendo, pues estoy tratando de ir en una dirección equivocada. Revisa muy bien cuál es el proceso que llevas, qué haces en el día a día, en tu desayuno, en tu almuerzo, en la comida. Pero eso mismo que te estoy diciendo para el tema del peso deseado, también te lo digo para las relaciones deseadas, o también te lo digo para procesos de adaptación. Si eres un migrante y estás en otro país y lo que quieres es adaptarte rápido, verifica muy bien si estás en el camino correcto de adaptación o si todo el tiempo estás añorando estar en el sitio de donde vienes. Porque si estás en ese propósito o en ese proceso, no vas a alcanzar rápido la adaptación que tenemos. Entonces, tengamos cuidado con todo esto y seamos coherentes y consistentes, porque el proceso tiene que corresponder a el resultado que queremos y al objetivo. Cada vez que te desvías del objetivo porque no eres aplicado, no haces la tarea en el proceso, estás yendo por el camino equivocado. Total que tengamos cuidado con eso. Los últimos elementos que quiero compartir con ustedes y que creo que le dan solidez a todo este propósito son eh, procesos que tienen que ver, por ejemplo, con ser consistentes. La consistencia es la disciplina y la perseverancia. Uno no puede ser juicioso el lunes y el miércoles y el viernes, pero ser poco juicioso el martes y el jueves y el sábado y domingo, porque no le vas a pegar a tu objetivo. Esto no se trata de cumplir 3 días y no cumplir 4 días. No, estos son procesos que exigen consistencia, que exigen juicio, que exigen ser coherentes. Lo otro que recomendaría es lograr acompañamiento por parte de terceros.
que te ayuden mentores, personas de apoyo, terapistas, lo que sea, si es que no lo puedes hacer solo. Y hay muchas cosas que no podemos hacer solos. ¿Por qué incluso los jugadores que más saben jugar algún deporte necesitan de un director técnico? Porque las emociones te traicionan, porque la disciplina a veces se interpone en tus jugadas. Entonces, no importa si tú crees que eres muy bueno en tu juego, necesitas de un coach, necesitas de un entrenador, necesitas de un director que te acompañe y que te fije procesos que te conduzcan al camino que tú quieres. El otro tema es integrar, integrar aspectos que cuando estás al lado de un experto te ayudan con técnicas distintas, herramientas eh, que te pueden hacer mirar si vas o no adecuadamente avanzando. Verificar tu progreso es fundamental, no pierdas el juicio, siempre verifica a ver si lo estás logrando o no. Tener paciencia, fundamental. Las cosas no se logran de un solo brinco. Tú no vas de un primer piso a un segundo piso saltando un escalón. Hay que ir escalón por escalón para poder atravesar los 20 escalones que conducen al segundo piso. De un brinco no se puede llegar. Entonces, aprende a progresar de manera gradual, gradual. Uno no comienza para preparar una maratón a correr 20 kilómetros por primera vez. Uno comienza con poco para ir desarrollando el músculo, para ir desarrollando el hábito, para ir desarrollando la potencia necesaria para poder cumplir. Y por último, flexibilidad, para poder ajustar, para poder corregir, para poder mirar con tranquilidad cuáles son los aspectos y elementos que tenemos que mejorar. ¿Cómo les ha parecido la reunión que hemos preparado para hoy? ¿Qué tipo de comentarios? ¿Cómo se observan en cada uno de los 6 pasos que hemos propuesto? Pueden haber 10 o 15. Hoy trajimos a colación 6. ¿Qué han sentido en términos de autocalificación? Si ustedes se miran del 1 al 10, ¿de qué manera se observan? ¿Cómo se analizan? Etcétera. Me parece interesante escuchar. A ver si podemos sacar otras conclusiones o enriquecer más todo lo que hemos compartido aquí. Eh, Sería interesante. Recuerden que nosotros estamos haciendo este tipo de en vivos cada 15 días. Vamos intercalando. Lady va en los próximos 15 días y yo vuelvo a retomar con Patricia dentro de un mes. ¿Qué tipo de comentarios, dudas, aspectos, reflexiones tienen que les permita en este momento yo y nuestra... Dale, Marta, adelante. Pues muy interesantes todos los y cada uno de los aspectos que nos invitan a hacer el movimiento, la transformación. Me encanta el tema del modelaje. Creo que es supremamente poderoso el hecho de poder mirar afuera qué mentor, qué persona ya tiene la habilidad que estamos necesitando y poder contar con eso y hacer la llamadita o sentarse con esa persona y poder generar una información que es muy valiosa, producto de una experiencia muy valiosa de parte de otros frente a lo mismo que uno está desarrollando. Entonces, las otras, pues, cada una son muy importantes. La capacidad de convertir una creencia negativa, pues eso es lo que bloquea todo, toda la posibilidad. Eso es fundamental hacerlo, así sea que lo hagamos personalmente o con ayuda, pero es fundamental para hacer esa resignificación. El contar la historia, una nueva historia, es muy poderosa también, porque si se trata de una nueva realidad que estamos construyendo, pues es una nueva historia que vamos a empezar a contar. ¿Cuál es? Y contarla. Y empezar a contarla es algo que nos va proyectando y empezamos a vivir
nueva realidad antes de que suceda. Entonces eso, esas técnicas de storytelling, la carta de uno mismo me encantó. La carta de uno mismo, pues, es una maravilla. Uno siempre le escribe a los demás y esa carta puede ser escrita, es mucho más poderosa, pero también el diálogo, ¿no? Diría yo que el diálogo, cuando nos decimos cosas lindas, cuando nos valoramos, es muy poderoso para darnos la fuerza de seguir, ¿no? De seguir el día a día. Y lo otro es que nunca, el éxito siempre se hace por pequeños pasos, ya lo hemos hablado, y esos pequeños pasos es uno sentir que ese paso, verificar que ese paso lo esté llevando al objetivo y hacerlo y disfrutarlo. Esa parte también muy, muy interesante y llevarlo a la práctica, ¿no? Digamos, a partir de hoy, ¿no? Empezar a llevarlo a la práctica mañana, porque el significado del día lo estamos haciendo cuando dejamos de hacer las mismas cosas. Y aquí se trata es de, en un aspecto, que en este caso es un potencial seguramente, una meta, un objetivo, es lograr eso nuevo. Y para lograr algo nuevo se necesita hacer algo nuevo y pensar diferente, pensar y actuar distinto. Sí, es tener, digamos, la disciplina y entender que tú no llegas a la carrera séptima con calle 140, estando por la carrera 30 con calle 80 sur. No, tiene que haber coherencia. Y en la vida es igual. Y en la vida tenemos que ver de qué forma nos estamos aproximando a nuestro objetivo y de qué forma nos estamos alejando. Porque lo que yo encuentro es mucha disonancia cognitiva, mucho despiste en términos de que quiero una cosa, pero hago otra que no me conduce a esa cosa que estoy queriendo. Entonces, eso, estar perdido o en el lugar equivocado tiene un costo altísimo, no solo personal, sino colectivo, en pareja, lo que sea. Si los acuerdos que uno tiene con uno mismo o que tiene con otra persona se violan o se interrumpen o se incumplen, eso conduce a cosas de ruptura tarde o temprano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso la importancia de, primero, recomendar que la resignificación siempre puede existir. Y segundo, hazlo, pero depende de ti, de tu juicio y de tener claras tus metas también, ¿no? Y que verificar es la palabra clave de si el otro con el que estás haciendo metas realmente también es coherente o no. Porque si no es coherente, entonces una cosa es el bla, 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 lo que se habla, y otra cosa es el hacer. Entonces, todo eso hay que chequearlo porque creo que es importante. ¿Alguna otra inquietud? Sí, yo diría que cuando estamos acompañados, eh, es muy importante entender, pues vamos a acompañar, estamos diciendo que hay una relación formal, ¿ok? De convivencia con una pareja. A veces puede suceder que la pareja esté en otra sintonía, ¿ya? Y quizás nosotros vemos que la otra persona quizás no está andando, funcionando coherentemente hacia sus metas. Puede estar bloqueado. Nos ha pasado a todos. Eh, y a mí me parece que es importante poder hablar sobre los temas que uno ve en el otro, ¿ya? Y ayudar a ver, mira, esta parte, yo noto esto. Y esa sinceridad creo que puede apoyar, no quiere decir que eso va a lograr un cambio, pero puede hacer caer en cuenta de muchas cosas que las personas no caen en cuenta. Hay personas más observadoras, más conscientes, esa habilidad la hemos venido logrando algunos, y son los llamados a generar esa luz. Y generar luz significa poder hablar de lo que uno no habla. A veces no se habla de esos temas que son tan cruciales y tan importantes, porque en el caso de una pareja, la construcción es de los dos. No se hace nada cuando uno construye por ese lado y el otro está destruyendo, ¿no? Claro, y es Entonces, que un objetivo común. los acuerdos son verbales, los contratos no son solo papeles escritos, los contratos son verbales también. Y si en los acuerdos y en los compromisos alguno de los dos está incumpliendo,
¿Por qué no se puede hablar de eso? Pareja que no hable de eso, llevada al fracaso, porque cómo uno no honra lo que ha dicho que va a querer o que va a hacer. Entonces el tema y el llamado es, no tiene por qué ser ni oculto ni confidencial y tiene que haber una apertura y una transparencia siempre en términos de acuerdos y compromisos. O si no, la comunicación no camina. Yo lo menciono porque yo he visto en consultas muchísima diferencia en las parejas y si bien, digamos, una de las dos personas que componen la pareja es productiva, está haciendo, tiene su trabajo y trabaja la otra persona puede manejar negocios o lo que sea, o tiene un patrimonio, lo que sea, pero la mujer no se mete en lo del hombre y ha sucedido y han venido a consulta precisamente por eso que el patrimonio pues está por uno de los dos. Es que cuando tú tienes una persona que no esté en la misma sintonía, sino que está en otra o está un poco despistado, afecta directamente y a veces no nos hemos dado cuenta que cuando estamos siendo pareja nos afectamos mutuamente. Lo que deje o haga positivo la otra persona puede aumentar tremendamente el beneficio o puede destruir todo lo que yo hago. Claro, pero siempre las dos partes tienen derecho a estar informados. Claro. ¿Por qué? Porque una relación afectiva es no solo una sociedad de amor, sino una sociedad económica también. Entonces, si estamos marchando en lo económico y y en lo amoroso, pues si no me cuentas las cosas. Yo tenía un vecino aquí al lado mío, al frente de mi apartamento, con un matrimonio espectacular, maravilloso. Y el tipo empezó a hacer préstamos sin contarle a la esposa. Llegó a deber más de 1.000 millones de pesos, perdieron el apartamento, le tocó irse de aquí y obviamente eso se tradujo en divorcio. Se acabó la relación. ¿Por qué? Por falta de comunicación. ¿Por qué? Porque se endeudó y no le contó a la otra persona. Y un matrimonio típicamente es una sociedad económica primero y después una sociedad afectiva. Entonces, ese es el tipo de cosas que pueden pasar cuando se violan estos simples principios. ¿Ok? ¿Qué otra inquietud les parece o quieren que terminemos nuestra reunión? ¿Qué otra duda, qué otro elemento importante rescatan de todo lo que hemos compartido? Todo ha sido muy valioso, cada punto. Y a mí personalmente me tocó mucho el tema de las enfermedades que son maestros que vienen a nuestras vidas a, a darle un mejor rumbo, a mostrarnos qué debemos hacer mejor, cómo cambiar nuestros hábitos. Y bueno, yo con Marta lo conversé. Me impactó la manera como la vida se encarga de que si tú no haces las cosas como debes hacer, de alguna manera es un gran maestro cuando te llega algo que te cambia tu vida. En mi familia, pues en mi hogar, en esta semana, eh, a mi esposo tuvo un tema médico muy fuerte el domingo. Definitivamente le quitaron el cigarrillo por una úlcera gástrica. Estuvo muy delicado. Le quitaron el cigarrillo, le quitaron el alcohol, le quitaron la Coca-Cola, el tinto, los ácidos, o sea, muchas cosas que son dañinas para el organismo. O sea que o te cuidas o te cuidas. O sea, si tú no te cuidas, yo vengo a decirte cómo debes cuidarte, qué debes quitar de tu vida. Estamos en ese proceso, algo doloroso porque una persona que tenga 45 años fumando no es fácil de un día para otro decir, no fumo, no, o sea, no puedo fumar más. Pero a mí me ha impactado la manera como hemos asumido este proceso. Y, cuando ustedes dicen que es importante un acompañamiento, es demasiado importante. Marta me viene acompañando de mucho tiempo atrás. Y cuando en la vida de uno llegan problemas como estos o golpes fuertes de cosas que tú te preocupas a nivel de salud en tu hogar, que un médico te diga en un momento determinado, si tu esposo no mejora, me toca ingresarlo a UCI. Son palabras que tú en tu vida esperaste que te pudieran decir, así sea un UCI intermedio, pero para uno es aterrador.
em, yo me quedé impactada del valor que yo tenía para asumir o sea, los problemas más grandes con la serenidad más grande. Eso es lo que Entonces, llamamos resiliencia, Evelia. Es decir, la una, resiliencia aparece cuando estás en la mitad de un mar turbulento, como lo que te sucedió esta semana. Y es ahí donde muestras la madurez y el grado de avance que has tenido en términos de entender y de aceptar la vida. ¿Ves? total, y me decían, pero quieres que te releve, pero quieres que te acompañe. Yo decía, esto es algo inicial, que es un esfuerzo que yo no puedo delegar. Yo quiero estar en todo momento para la mínima decisión, para la mínima cosa, y porque la mejor compañía para él era yo, con la que me tenía más confianza además. Pero no me importaba el desgaste que fuera a tener, si dormía o no dormía, si estaba incómoda o no estaba incómoda. Yo decía, esto es pasajero, esto hay que afrontarlo, después habrá tiempo de descansar. Yo me quedaba aterrada porque yo cuando se me presentaban situaciones difíciles, yo decía, voy a analizar qué tengo que hacer. O sea, o sea, no hacía las cosas impulsivamente, sino que me sentaba a analizar cómo hacerlo mejor, Ese para que punto, tuviera ese un punto, efecto de, ¿ah? ese punto lo tocamos. El de hacer introspección, el de analizar y el de reflexionar para ver en qué tienes que cambiar. ¿Sí ves? O sea que Claro, estás tocando varios de los pasos que hemos hablado acá en la vida práctica tuya de lo que te sucedió con tu marido. Ahora, cuando te quitan el tinto, el cigarrillo, el alcohol, el trago, es porque esos tres elementos, a pesar de que tenga 45 años o 30 o 20, es porque ha hecho uso y sobreabuso de esos elementos, de tal forma así que es, en un momento determinado eso lo afecta. Y si no los corta, lo va a seguir afectando más. así ¿Qué, es, qué quiere uno? Porque uno es el dueño de su vida. ¿Qué quiere uno? ¿Agravar la situación o aliviarla? claro, Lo que te quiero decir es que el médico dice una cosa, pero uno como paciente es el que decide por qué camino toma, porque es el así cuerpo es. de uno, es la salud de una. ¿Qué opinas? No, y me impresionó, o sea, y cuando dejé automáticamente la enfermedad, es más, el libro lo voy a comprar, el libro que Des- dijiste, de la después, enfermedad como sí, camino. la enfermedad como camino. Es escrito creo que por una señora, no sé si es alemana o americana, pero después yo te consigo el nombre. Me regalas, por favor, para yo comprarlo, porque de verdad que me impactó. Yo digo, sí, son verdaderos maestros de la vida, no es más. Es así. Y me encantó el tema de ver también las emociones que no sean positivas como algo temporal de nuestra vida, como los pasajeros temporales. También eso nos ayuda a aceptar lo que va viniendo con tranquilidad, con amor y para ir fluyendo, ir mejorando, ir cambiando ese sentir, ir mejorando, ir elevando esa emoción. Y Acuérdate mirar que, siempre las cosas, aun por negativas que sean. Es más, mi lema es, o sea, siempre lo he tenido, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Lo que nos puede parecer mal en un momento, lo que en un momento o sea, de pronto no es que neurolingüísticamente sea lo mejor, pero de pronto, o sea, uno puede cometer esa de que estoy diciendo algo que no es debido, pero ver siempre lo negativo como que por algo vino a enseñarme algo para que luego se convierta en positivo. es así. Y las emociones son mensajeros, son iguales a las enfermedades, son señales, son comunicadores. O cambias o agravas la situación, tú decides. Así es, Siempre nosotros estamos en el sagrado derecho de elegir, ¿me entiendes? Lo importante es elegir de la forma más conveniente para nosotros y para nuestra familia, que son los principales afectados cuando tomamos decisiones negativas. Total que ha sido maravilloso. Te agradezco mucho, Evelia, Marta, por toda esta cantidad de cosas bonitas que hemos compartido y pues los esperamos de nuevo en nuestra próxima reunión y les agradezco muchísimo la participación, el compromiso y haber estado con nosotros esta horita que es tan significativa y tan importante. Un abrazo para todos. Los quiero a mucho. ustedes, gracias, Buenas noches. Gracias. gracias. Gracias, Darío, gracias. Linda la charla, Anita, muy bonita. Sí, te mando un cuídate saludo, un mucho. abrazo. Un abrazo para ti. Gracias, gracias a todos también. Linda la charla. Hemos de Gracias. conversar, Darío. Ya te Seguro de que llamar. sí, seguro. Un Estas charlas abrazote. nos cambian vida.
Sí, hermoso, Gracias, hermoso. Gracias, gracias. Que gracias. pasen bien. Mucha Dios les suerte. bendiga. Cuídense Mucha mucho. bendición, millones de Igual, bendiciones. Chao, mi querida Darío. Te que quiero estés muy mucho, ya bien. Yo sabes. también, Chao, Carmita. chao. Chao. Gracias, chao. Chao.